que hay cuestiones preocupantes y veíamos que esta semana se enviaban algunas recomendaciones por parte del Ejecutivo, las denominadas boludeces de Santi, es decir, del senador Gustavo Leite. Y sin embargo nos preguntamos si realmente son boludeces estas cuestiones planteadas, si es que mejoran en algo esta ley planteada o si sigue generando preocupación, doctor. Bueno, primero no fueron boludeces. Teníamos una redacción que incluía inclusive a personas físicas, a organismos internacionales, básicamente a todo el espectro, bueno, a estados internacionales, a estados extranjeros, perdón. Bueno, haber eliminado eso no es una boludez, porque podía llegar a generar conflicto con organismos internacionales y con terceros estados. Claro. O sea, eso para ponerlo en contexto. Y después si había una disposición que era groseramente inconstitucional en la versión aprobada por el Senado, eran las multas exorbitantes que se preveían tanto para organizaciones como para sus directivos, claro, en abierta violación a lo que establece el artículo 44 de la Constitución, que prohíbe que haya multas desmedidas. Estábamos hablando de 3.000 millones de guaraníes para las organizaciones, 1.500 millones de guaraníes para los directivos. Claro. O sea, eso realmente era una cuestión preocupante que, por supuesto, podría haber hecho fracasar si ese texto, bueno, si todavía se aprueba, porque técnicamente todavía podría... Está en discusión. Está en discusión. Por cierto, sí, esa fue una recomendación que hizo la Procuraduría de tener en cuenta esa situación pecuniaria, porque decían, hablaban ellos de esto, de la excesiva multa que se planteaba a través de este proyecto de ley, y creo que es una de las recomendaciones que se tomó en cuenta por parte del Ejecutivo en diputados, no en Senado, con la modificación en diputados. No, la versión del Senado es bárbara. Otro término no se me ocurre, porque es abiertamente inconstitucional. La redacción de diputados, por lo menos esas dos barbaridades, las eliminó. Tiene algunas cuestiones que son... tendría algunas cuestiones que son preocupantes, porque hasta ahora no conocemos el texto que fue aprobado. En el sistema de información legislativa no aparecía. Hasta ahora no se publicó. Yo lo chequeé hace 40 minutos y todavía no estaba. Tenemos una versión... Esa versión es extraoficial. La que circuló el lunes por la tarde, pero que en realidad eran dos versiones. Había un texto que tampoco era el original aprobado en el Senado y otro con ediciones en el documento por parte del... Bueno, aparecía tanto el ex senador Sergio Godoy como la ministra Mariana Saldívar y un tal asesor legal haciendo comentarios en ese texto. Así que no sabemos cuál fue el que en definitiva se terminó. ¿Quién es el asesor legal? No sabemos. No figura el nombre. No figura. O sea, son cosas que quedan en el rastro, ¿no? Claro. O sea, del propio documento, que es el que compartieron. Ese documento fue compartido por los propios legisladores. Ahora, ¿cuál es la versión que se aprobó? En detalle no la conocemos. Bueno, y ahí podría haber cuestiones a priori preocupantes. Por supuesto, se saca la barbaridad de incluir a organismos multilaterales, pero se excluyen a determinado, o se excluirían a determinado tipo de organizaciones, y yo quisiera saber cuál es el fundamento. Se excluyen, por ejemplo, a sindicatos, pero no se excluyen a gremios. Se habla de asociaciones profesionales no deportivas, clubes profesionales no deportivos. Entonces, ¿los clubes profesionales deportivos entrarían? ¿O es un error de tipeo? Claro. Entonces, son tipo de cuestiones que, va a haber que analizarlas una vez que salga este texto. Se habla de fondos públicos de origen extranjero, que directa o indirectamente sean fondos públicos de origen extranjero. Bueno, y hay que preguntar lo siguiente: la mayoría de las fundaciones privadas son fundaciones porque hay exenciones impositivas.
Entonces, ¿cuál es la carga de publicidad? Pero ¿por qué se hace una excepción sobre los clubes deportivos, siendo que ellos definitivamente no ingresan a través de la ley ya establecida? ¿Por qué se hace esa aclaración puntual? No lo sabemos. O sea, eso tendría que tener un fundamento. Claramente tendría que tener un fundamento. ¿Y por qué unas sí y otros no? A ver, ¿por qué se excluye un sindicato y no se excluye un gremio? Pregunto. O sea, son cosas que... Y ahí es donde se pueden plantear cuestiones jurídicamente debatibles, porque se estaría violando en principio el artículo 46 de la Constitución que establece la igualdad, ¿no? Entonces, ¿por qué es una distinción arbitraria? Esas son las cosas que deberían haber quedado claras. Distinto hubiera sido el tema si se ponían asociaciones civiles con capacidad restringida, asociaciones reconocidas de utilidad pública, fundaciones, excepto y se lo explicaba eso en una exposición de motivos o se daban los fundamentos durante el debate. Pero hasta ahora, porque aparte, otro de los problemas que hubo con esta versión es que empezó a circular el lunes feriado a la tarde y se aprobó a botazo limpio, sin mayor discusión, el martes a media mañana. Sí. O sea, a las 10:30 estaba aprobado. De hecho, que habíamos hablado nosotros ese lunes de noche o el martes de mañana con miembros de la oposición y nos decían que no habían recibido el documento, solamente la convocatoria ya a comisiones previa a la sesión. Así es. Sí. Así es, por eso. O sea, fue de atropellada aprobado y todavía no conocemos el texto. Yo creo que esta versión, insistiendo, es mejor en el sentido de que elimina dos cuestiones groseramente inconstitucionales, pero en el detalle, en la letra fina, leí en una versión que se hablaba de que deben ser públicas las listas de beneficiarios. Es interesante, pero no hay ningún tipo de excepciones. Y las organizaciones que trabajan con niños, las que trabajan con personas con discapacidades o capacidades diferentes, las que trabajan con, digamos, asistiendo a trabajadores sexuales. Claro. O sea, vamos a hacer públicas listas de estas personas para victimizarlas. Va a ir ahora este documento al Senado. ¿Ustedes creen que sigue esa intención que se había denunciado en su momento de acallar a las voces que quieren dar participación en cuestiones de políticas de Estado? Es que en realidad la ley está hecha para eso. Y de hecho la estamos viendo con la actitud de la comisión, ¿no? Está eligiendo a algunas organizaciones. So pretexto, o sea, bajo la excusa, porque a ver, cuando hicieron el pedido, hay que contar más o menos cómo fue para que la gente tenga la película clara. Se instala la comisión, le manda nota a todas las organizaciones que han recibido fondos de la USAID, sin discriminar. Claro. Les digo, por favor, mándeme toda la información que obre en su poder con relación a este contrato. Hubo organizaciones que entregaron todo y hubo organizaciones que dijimos, en esa incluyo a la que dirijo, acá está el contrato, acá están los recibos de todo el dinero que se recibió bajo ese contrato y una lista en carácter de declaración jurada donde está el número de factura, la fecha, el concepto y el monto. Y después un saldo de caja, con lo cual machaba perfectamente lo que se recibió con lo que se ejecutó. Claro, pero USAID tiene programas con el Estado también. Hace poco se presentaba con SINAFOCAL, con Ministerio de la Mujer. Gran parte del fortalecimiento de la Corte Suprema en cuestiones que tienen que ver con desde expediente electrónico a capacitación de jueces, mejoras edilicias, eso se ha hecho con fondos de la USAID. La Contraloría General de la República, exactamente lo mismo. Claro. En su momento, la Secretaría Nacional Anticorrupción fue fortalecida por una cooperación con los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos coopera con el Paraguay y lo hace, como hacen casi todas las cooperaciones, directamente con el Estado o apoyando a organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué hacen? Control ciudadano. ¿Esto qué implica? Estudiar y eventualmente investigar casos de corrupción o proponer políticas y normas que reduzcan el ámbito de discrecionalidad o reduzcan la corrupción. Ha habido cambios importantes en este país en esa materia. Claro.
bueno, ley de acceso a la información. En algún momento Estados Unidos estuvo apoyando a todas las organizaciones que trabajaron en esto. Yo recuerdo, para poner un único ejemplo, ¿no? Cuando sale el fallo sobre declaraciones juradas, el propio director actual de la DENIT, que antes era la SET, simplemente en un plan piloto, ¿no? Contrastando declaraciones juradas y por supuesto resguardando la privacidad de los datos de funcionarios, dijo que cobraron multas y recuperaron impuestos a la renta por diferencias entre lo que ellos tenían y declaraciones juradas, claro, por miles de millones de guaraníes. O sea, hay un aporte sumamente importante. Hay cosas que se pagan solas. Y claro, estamos hablando de una cooperación que nos llega a 60 millones de dólares por 5 años. O sea, estamos hablando de montos que, bueno, a ver, solamente 70 millones de dólares no está justificando el intendente de Asunción. Y estamos armando un circo alrededor de todo esto, claro, cuando hay temas mucho más importantes. Los temas que le importan a la gente son educación, salud, transporte, calidad de vida. Claro, o sea, pero además, Ezequiel, no se puede hablar de una falta de rendición de cuentas cuando ellos ingresan dentro de la ley y se hace específicamente todos los pasos, incluyendo la Contraloría, todo lo que implica esta ley. Totalmente, pero Sara, acabo de decirte que se presentaron los contratos, sí, los recibos, sí, y el detalle de todos los gastos que se hicieron. Se está haciendo todo un escándalo por contratos y facturas que tienen la protección que dan los artículos 33 y 36 de la Constitución, y aparte que están, por ejemplo, en el caso de facturas, está la ley 125 y actualmente la ley 6657, que solo le da facultad a la DENIT para pedirnos a los contribuyentes la información tributaria propia o de terceros con los cuales tengamos relación económica. Claro. Es más, esa ley 6657 establece claramente que si otro organismo del Estado quiere esa información, lo tiene que hacer por resolución fundada o resolución judicial. Y más aún, si es otro organismo no judicial quien le solicita eso a la DENIT analiza si el fundamento dado por esa otra institución pública corresponde o no corresponde. Claro. Entonces estamos hablando de que hay determinado tipo de información que no se puede dar alegremente, porque si no, ¿quién incumple con la ley? Claro. El que la tiene. Yo no puedo estar regalando información tributaria de terceros. Ahora, me viene la orden judicial, estoy obligado a hacerlo. Claro. Y para eso, la propia ley que regula las comisiones de investigación establece que pueden pedir, es una facultad constitucional que la tienen. Claro. Ahora bien, la misma ley y la propia Constitución establecen que uno se puede, de manera fundada, oponer a eso. Si la comisión, con la información que se entrega, considera que eso no es suficiente, pues va a la justicia, le da derecho de defensa al requerido y un juez dicta una resolución. Claro. Habiendo resolución judicial de por medio, no pasa nada. ¿Qué hicieron para asustar? Ya que viene el allanamiento. Es una locura cuando está previsto en la propia ley cuáles son los procedimientos. Sabemos cómo se hacen los allanamientos. O sea, en la época ¿Y con qué fin durante la dictadura de Stroessner se allanaron organizaciones de la sociedad civil. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son terribles. ¿Por qué? Porque esto está implicando que se está rompiendo con la matriz liberal. Y cuando me refiero a liberal, insisto, no es un partido político, sino el liberalismo es el respeto irrestricto por la libertad, o sea, por la vida y por la propiedad de las personas, por el respeto de su ámbito de libertad. O sea, eso garantiza la Constitución del 92. Se está cambiando una matriz fascista donde el Estado se infiltra absolutamente en todo, en la vida privada de las personas y de las organizaciones privadas. Claro. Donde hay una exaltación, o sea, no hay un respeto por la ley, sino lo que dice el líder. Donde se justifica todo con violencia verbal y física. Todavía no hemos llegado a la violencia física, pero la violencia verbal es brutal. Entonces es cambiar una matriz liberal por una matriz fascista. Eso es lo que se está intentando con esto. Entonces, el respetar los procedimientos establecidos en la Constitución no es un capricho, no es no querer ser transparente, porque ese es el cliché. Sí. A ver, en mi ámbito de privacidad, o en el ámbito que me da la Constitución, pues se usa la maldita frase, el que nada debe, nada teme. Claro. Yo no debo y no temo, pero hay información que no la doy porque no tengo por qué dársela al Estado. Claro. Porque ese es mi ámbito de libertad y ese es mi derecho. ¿Se entiende? Al tratarse de una cuestión privada. Es que es una... A ver, guste o no guste, si no,
bueno, eliminen las organizaciones de la sociedad civil, pero ahí va a haber otro problema. Mira que estás dando ideas. No, es que justamente, artículo 1 de la Constitución, tenemos una democracia representativa, o sea, nosotros el pueblo elegimos a nuestros representantes, participativa. Participamos nosotros en forma individual o colectiva, artículos 38, 40 de la Constitución, 42 que nos da el derecho de libertad de asociación, y pluralista. Esto implica que no tenemos una democracia, entre comillas, de un solo partido, que no tenemos una única voz, o sea, tenemos varios partidos y tenemos organizaciones de derecha, izquierda, centro, de extremo, lo que fuera, y todos debemos convivir respetando las ideas del otro, no pueden no gustar. Claro. Es más, tengo una fuerte protección en materia de libertad de expresión para decir lo que se me da la gana. Y puede no gustarle un montón de gente, como a mí hay un montón de cosas que no me gustan que dicen otros, pero tengo que respetarlo, se llama pluralidad. Y esos valores, o sea, democracia representativa, participativa y pluralista, artículo 1. Es artículo 1. Y aparte dice que el Estado paraguayo se constituye, o sea, toda la estructura estatal está basada en una única cosa, claro, la dignidad de la persona humana. No me crean a mí, como dice el titular, claro, de este espacio. Lean el artículo 1 de la Constitución. Ahí está armada toda la estructura jurídica, claro, a partir de la cual, bueno, tenemos ciertos derechos. Entonces no se puede estar negando los ámbitos de participación. No se puede estar satanizando. Hoy escuché, yo soy ONGero transparente. Qué lindo. O sea, eso implica que hay ONGeros no transparentes. Es que ese es el mensaje que se da. Bien, perfecto. Entonces, no ser transparente es estar protegiendo los derechos a la privacidad, al patrimonio documental 33 y 36 de la Constitución. O, señores, insisto, me vienen con la orden judicial, donde un juez de la República, después de haber escuchado a la comisión y después de haberme escuchado a mí, dicta una resolución, pues bueno, yo tengo que entregar o no la información. Claro. ¿Se entiende? Esos son los procedimientos. Y aparte, esto se hace sobre pretexto de una sospecha no escrita, porque cuando llegó todo esto no estaba escrito, artículo 17 de la Constitución. Si a mí el Estado me requiere, a ver, ellos tienen la facultad de requerir, sí, pero no tienen la facultad discrecional de hacerlo. Claro. Tiene que estar motivado, tiene que estar fundado. Miren, yo tengo la facultad, pero le estoy pidiendo esto porque yo sospecho que usted lavó dinero proveniente de la USAID o en connivencia con la USAID para financiar ilícitamente campañas políticas, que es lo que supuestamente el argumento que ahora después se está... Sí. Pero eso no lo dijeron por escrito. Lo dicen en la prensa, pero no lo ponen por escrito. ¿Cuál es el problema de poner eso por escrito? Claro. Y si se ponen por escrito, bueno, allí vendrá el requerimiento. Escrito, ahí uno sabe cómo responder. Y vamos a una cuestión. Se habla de lavado de dinero. Lastimosamente, la ley, el Código Electoral y la parte de financiamiento político, bueno, está hecha por políticos. Nosotros tenemos una prohibición constitucional en el 126 de que los partidos y movimientos políticos, y solo los partidos y movimientos políticos, no pueden recibir financiamiento del exterior, ni de estados ni de organizaciones. Es clara la prohibición constitucional. Eso está expresado en 2 artículos del Código Electoral, el 68 y, si mal no recuerdo, el 182. Y tiene una sanción, en el artículo 336. ¿Sabes cuál es la sanción? ¿Cuál? Multa. ¿Y cuánto? Entonces, ¿cómo puede haber lavado de dinero que requiere que haya un crimen? Claro. Cuando hasta es dudosa la calificación penal, tal vez pueda ser una multa administrativa. Claro. ¿Y cuánto sería la multa? El 50% más de lo que se ha recibido, una cosa de esa. O sea pudiste haber recibido un montón de plata y después pagar la multa que es nada. Está hecho a medida de los políticos, que si son pillados recibiendo dinero del exterior, no sé, digo, algún diputado que reciba dinero de un gobernador fronterizo tanto de la Argentina como del Brasil, que ha habido casos. Yo me pregunto, las campañas de Villa Hayes, ¿cómo se financian? Uno habla con gente de Villa Hayes y dice, bueno, parece que hay plata de Gildo Infran. Cuando tenemos campañas en Amambay, en Canindeyú, en Alto Paraná, ¿quién financia eso? Alto Paraguay. ¿Sabemos cuál es la trazabilidad de ese dinero? Bueno, claro, si los pillan, ni siquiera, a ver, es dudosa la calificación de delito, mucho menos es crimen. Si no hay crimen, no hay lavado de dinero. Claro, la pregunta insistente que venimos haciendo es, si se habla mucho de un financiamiento político y de posible lavado de dinero en cuanto a esto, ¿por qué no se acompaña el planteamiento
con una ley de financiamiento político en forma, porque la que se tiene ahora, como vos decís, no está funcionando y no está dando los resultados esperados para combatir eso. Sara, debería ser un crimen. Debería tener una pena de prisión efectiva mucho mayor a 5 años porque es una violación constitucional. Y sea que lo haga Juan de los Palotes o lo haga una organización de la sociedad civil. La sanción que tenemos por esa violación constitucional es irrisoria. Y al ser irrisoria no puede haber lavado de dinero porque tiene que haber un crimen precedente. Y es el artículo 196 del Código Penal. Por favor, léanlo. Claro. Entonces, toda la hipótesis de investigación de esta comisión cae en saco roto. Entonces, es todo un gran show montado alrededor de algo que no tiene sustento jurídico y tiene una única intención persecutoria. Es perseguir al que no le cae bien. Así de sencillo es.